Cámara de Diputados de la Nación y vemos también a la diputada que ha encabezado esta reunión. Y avanzamos. Y el Senado, que ha comenzado a debatir la inviolabilidad de la propiedad privada. Un tratamiento que pasó a cuarto intermedio y va a continuar la próxima semana. Ahí vamos. Bueno, ellos son queridos colegas, periodistas. Verónica Benaim, señora. ¿Cómo le va? Muy bien. Marco Giorgetti. Buenos días. Qué bueno el oficio. Qué lindo el oficio. Es lindo el oficio. Lo de mirar y contar. Está bueno. A mí cada día me entusiasma con las mismas energías de siempre. ¿No te has desencantado nunca del oficio? Jamás. Jamás. Me encanta. Me encanta. Me desencanta algunos sueños y algunos y algunas que lo hacen difícil. Pero justamente en el oficio está... Es casi una supremacía creer que uno tiene la verdad, pero va buscando contrastes. Aquí, si apagamos las luces artificiales se convierte de noche. Es de día ahora, son las 2 de la tarde, 3 de la tarde. No, pero es de noche, no son las... Entonces tengo que explicar, tengo que contar, tengo que buscar alguien que me diga el movimiento del sol antes que Artemis, ¿no? Hablando de Artemis, mira qué interesante, porque en estas últimas horas estuvo toda la nave de noche, porque como están del otro lado, a lo Pink Floyd, del otro lado de la luna. Bueno, vamos a ver lo un video en vivo y en directo del Artemis? Lo tengo. Están regresando. Ah, está bueno. Que tengan un buen viaje, que tengan un buen retorno. Yo soy de una generación, por ser un señor de hace un rato, que a la madrugada vimos, o también, ¿no? Sí, él también. Vimos cómo enseñaban las 3 letras, Aldrin, Collins y Armstrong, ¿no? No te digo nada cuando... ¿Vos conocés Washington? Sí. El Museo de Aeronáutico. Sí. Entonces vos vas y cuando vi las cápsulas... Es uno de los museos más lindos que tiene Washington. Y una de las cuestiones que está bueno siempre destacar es que los museos se visitan gratis. Sí, aparte tiene una cantidad de museos. Sí, tiene opciones. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Sí. Hoy cuando nosotros tenemos un grupo de trabajo donde cada uno sugiere el tema a investigar, tratar. Y Benaim hoy eligió la ley de educación. Hoy es un día de la ciencia. O sea, es que Argentina tiene 3 premios Nobel de ciencia. Estamos hablando de Hussein, estamos hablando de Eluard. Y no hay alternativa. No hay alternativa. Está todo bien, la economía primaria, porque sabemos que con eso viene lo que viene, se paga lo que se debe. Pero no hay proyecto futuro, sino estamos hablando de la ciencia. Más, en esta experiencia espacial, el satélite argentino también forma parte. Digo, todo eso se hace con estudio, no solamente con improvisación. ¿Puedo, sin egomanía, mostrar algo? Si ustedes me permiten. Yo nací en el 52. En el mundo y en la Argentina, obviamente, una enfermedad te dejaba paralítico para toda la vida. La parálisis. Más, yo veo una foto mía de primer grado inferior y varios compañeros y compañeras mías tenían bastones canadienses. La vida va. Y yo estoy en una redacción. Tenía 28, 29. Tenía 31 años. 31. Año 84. Y dice, ¿alguien va a cubrir la Fundación Campomar? En Bonqueses, pues yo trabajaba en Radio Continental y en la agencia iba con mi grabadora a buscar cosas. Sí, ¿puedo ir yo? ¿Quién va a estar? Y va a estar Leluard, el premio Nobel, decía. Y salían de un laboratorio que estaba en el barrio de Belgrano y la Fundación Campomar abre un espacio muy importante en la ciudad de Buenos Aires que es el Parque Centenario, que geográficamente está en el centro de la ciudad,
hablando de museo, estás al lado del Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo. Es hermoso. Caballito. Sí, ya que tenés el fin de semana para los pibes, después si querés hablamos de eso. También es gratuito. Claro. Le digo, sí, y además, ¿quién va a estar? Y va a estar Jonas Salk. No. Sí, yo quiero ir, yo quiero conocerlo, quiero decirle gracias. Jonas Salk es el hombre que investiga y encuentra la posibilidad de la vacuna para que la polio se termine. Después vino Sabin. Seguramente si sos más contemporáneo te ponían unas gotitas rosas y si era muy amargo te daban un terroncito de azúcar. Y todo. Sabes que hay un magnate muy importante que estuvo muchísimo con ese tema de la polio, que es Bill Gates, en África. Mirá. Mucho, bueno, mucho. Si ustedes me permiten, mis cuartos, en mi cuarto, donde tengo fotos, libros, cosas y donde trabajo gran parte del día, una de las fotos más queridas que tengo es esta. Ahí está. A la derecha de tu pantalla está Jonas Salk. Al lado de Jonas Salk, a la izquierda de tu pantalla, está Luis Federico del Bar. El resto son compañeros, son colegas. Y ahí está Lembón con todas las ganas de ser periodista todo el tiempo y de ser humano todo el tiempo. ¿Cómo no lo iba a abrazar ese hombre que me permitió a mí y a millones poder caminar? Y quiero aprovechar también, vos los viernes, ya que sos muy fiel a Diputado TV, acá se sienta el querido José Di Mauro, colega que quiero y respeto de toda la vida, y queremos todos, por supuesto, por su honestidad intelectual y además por su conocimiento parlamentario. El profe Di Mauro. ¿No es cierto? Claro. Y aparte es buen tipo. Es un montón, Es un montón. Su hija es científica. Volvió a lo argentino, buscar otras posibilidades, regresar. Y hoy José subió una foto de orgullo. Hoy José participa también de un acto que tiene que ver con su familia y precisamente por el tema de la ciencia de la hija. ¿Podemos poner esa foto? Ahí está. ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos, no solamente de José y de su hija, sino de los miles que tienen sueños para que la Argentina sea algo más que una coyuntura? Ciencia es mirar para adelante y mirar en conjunto, en unidad, ¿cierto? Acá no hay políticas de por medio. Sí debiera haber política de ciencia. Pero bueno, así que saludamos a la familia Di Mauro y avanzamos. Y a toda la comunidad científica. Por supuesto. Mira, me quedé pensando en el dato que me diste de Bill Gates. Bueno, vamos con lo de la ley de educación. Sí, ¿por qué? Dale. Porque sabés que este 2026 se conmemoran dos normas fundamentales en el ámbito de la educación y van a empezar a haber actividades en la Cámara de Diputados vinculadas en este sentido. La primera es la Ley de Educación Nacional 26.206 y también la otra que se conmemoran 20 años, es el 20 años de la sanción de esta ley. Y también se van a conmemorar 20 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, de la ESI. Este 2026 están estas dos conmemoraciones. Yo me voy a detener en la Ley de Educación Nacional, que fue sancionada el 14 de diciembre del 2006 en reemplazo de lo que fue la Ley Federal de Educación. Y estableció entre algunos de los puntos, ahora los vamos a compartir en placas, algunos de los puntos, ahí está, mira, como la producción siempre tan ágilmente, acompaña lo que nosotros vamos diciendo. Establece justamente que la educación es un derecho personal, social, un bien público garantizado por el Estado, una prioridad nacional y política de los estados, ¿no? Esto es lo que tiene de nuevo esta ley del año 2006, es decir, la obligatoriedad extendida, porque también establece en uno de los puntos que empieza en el sistema escolar, empieza a partir de los 5 años. Después seguimos compartiendo las placas, entre otras cuestiones. Establece que el Estado, Nación, Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la responsabilidad indelegable de garantizar educación integral, gratuita, equitativa y de calidad.
también establece que tiene el mismo Estado que, justamente brindar el financiamiento en materia educativa, asegurado con un mínimo del 6% del Producto Bruto Interno. Les decía hace un rato de la obligatoriedad extendida, vinculada a partir de los 5 años de edad hasta la finalización de la educación secundaria. Esto ya es en la siguiente placa. Y también lo que establece es el sistema educativo organizado en niveles: inicial, primario, secundario y superior. Por otro lado, es una ley muy larga, ¿no? Estos son los puntos que pude hacer principales. Incluye modalidades para atender distintas realidades, lo que es la técnica, la rural, la especial, adultos, intercultural, entre otras. Prohíbe considerar la educación como mercancía o servicio lucrativo, lo cual me parece muy importante. Justamente teniendo en cuenta lo de las modalidades, ¿saben cuál otra ley está cumpliendo 20 años en materia educativa? La Ley de Educación Técnico-Profesional. Es otra de las que este 2026 cumple años. Y bueno, y me parecía importante traer este tema porque me estaban comentando que la semana que viene va a haber una actividad en la Cámara de Diputados. Se va a hacer el martes 14 de abril. Se va a presentar un documental, 26206 Tintina, se llama así. Esto va a ser a las 17:30 en el anexo de esta Cámara. Y van a estar participando referentes legislativos del ámbito de la educación en esta casa. Y también, entre otras cuestiones, va a venir Daniel Filmus. Así que es uno de los temas que la oposición también va a estar trabajando en el marco de este aniversario. Que era ministro de Educación en esa época, ¿no? Exactamente. Cuando se sancionó esta ley. Plenamente. Yo estaba buscando para el programa que hago los domingos para Radio Brisas de Mar del Plata a Marta Maffei. Porque la vi el otro día, Marta Maffei, Con glaciares. exponiendo la discusión o el debate de glaciares. Más, ella tiene una ley. Sí, sí. Pues ya pasó aquí también. Pero la Maffei, la traigo también a cuento, a propósito de educación, fue titular de CETERA. Mujer de la Patagonia, fue maestra, directora y gran trabajadora por los derechos del mundo educativo. Y en la década del 90, como el plan de aquel momento de Cavallo era muy rígido con respecto a las provincias, porque había resuelto que cada provincia se haga cargo del presupuesto educativo, hubo una carpa blanca simbólica acá frente al Congreso, en lo que se llama las plazas de los dos congresos, y luego de esa pulseada lograron los docentes que el Congreso sancione una ley con un impuesto nacional que fue a diferentes cajas de los estados provinciales para más o menos compensar las cajas educativas. Vos traes la carpa blanca, que fue muy simbólica en los 90, y vos sabés que todavía hay conflictos con los presupuestos educativos, sobre todo con el de la educación universitaria. Y justamente los sindicatos docentes siguen barajando en estas reuniones que están buscando seguir con los reclamos, no descartan poner en algún momento una nueva carpa blanca. Sí, por el de financiamiento, bueno, ya sabemos la marcha universitaria, así que se reclama. Hablando de lo mismo pero diferente, yo ayer vi, porque no entré en la cuestión, ¿está previsto que la CGT y algunos sindicatos marchen el día 30, puede ser? Sí, 30 de abril. Horas. 30 de abril, 15 horas. ¿Qué es lo que se pide? ¿Recomposición salarial? ¿Qué la se pide? CGT... Es la previa al día del 1 de mayo, ¿no? Claro, tardíamente, ¿no? Va a salir a movilizarse. Un poco lento, ¿no? No lo hace el 1 de mayo. Yo recordaba en otro canal una movilización muy importante un 1 de mayo que me tocó ir a cubrir en la época de Macri, ¿te acordás? Sí, durante el gobierno de Macri. Lo hizo el mismo 1 de mayo. En este caso definieron, ayer hubo una reunión del sindicato, del triunvirato sobre todo, y definieron que va a ser el 30 de abril a las 15 horas y van a movilizarse con el sector de la iglesia. Va a haber una misa que se va a convocar en la Plaza de Mayo y
y a partir de eso la movilización, Sí. que va a ser Yo en digo, Plaza de Mayo. el otro día me mandaron, en esto de las fotos, uno ha hecho mucho de cronista, ahí, no hay nada que a mí me apasione tanto como... Yo también. ¿No es cierto? Claro. Es que vivimos los estudios, los momentos los son maravillosos para poder reflexionar, Claro, pero compartir cuando estás pensamientos, pero la calle tiene la calle. Sí, Se hace con la iglesia porque va a haber un homenaje al Papa Francisco. sí, una Se misa. cumple un año. en Pero a abril. propósito de eso, me mandan, Horacio, mirá, abajo ahí del móvil, estaba Saúl Ubaldini, donde en una misa frente a San Cayetano se pedía pan, paz y trabajo. El 7 de agosto. ¿No es cierto? Entonces, gobierno radical, que también intentaba reformar Los la sindicatos. justicia laboral. Y estaba Mucci por un lado y después estuvo Juan Manuel Casella, que lo estoy viendo al Cachi Casella, que quiso ser vicepresidente junto con Angelos, hombre de Avellaneda, hombre muy, muy radical. Pero volviendo a la iglesia, en aquel momento estaba la pastoral social, Ujú. estaba Bufano, Novak, Laguna, eran obispos, estoy hablando en democracia. ¿Por qué hago este comentario? Porque hoy estaba buscando fotos, me invitaron a coordinar una mesa de herencias del 76 al 83 y encontré una foto de un obispo malo. Se usa siempre... De apellido Medina, pero después les voy a contar esa Se usa siempre el 7 de agosto, que es la San movilización Cayetano. de San Cayetano, y en este caso también la coordinación con la iglesia, porque las iglesias son termómetros sociales Sí, claro. de cómo está la Sí, situación claro, económica sí, del claro. país, ¿no? Bueno, hablando del mundo iglesia, un actor del mundo iglesia ha sido, bueno, un hombre que ha venido los miércoles a acompañar jubilados. ¿Sí? Hay una foto, pues está tironeado por gendarmería, Mm. y un fotógrafo después, fíjate, ayer ganó... Decime, a ver. Ayer se otorgaron sí, lo vi. unos premios de foto que se llama World Photo Mm. Press. Son premios mundiales de fotos internacionales. Y hay 2 fotos argentinas que fueron ganadas. Una es Buonardo, creo que Buonardo, es donde el sacerdote está tironeado de un lado del otro porque lo quieren detener. Tadeo Bourbon. Burdón, ahí está. Ese es uno de los fotógrafos a quien, por supuesto, Es lo de una distinguimos. marcha aquí en el Congreso. ¿De quién? De una marcha aquí en el Congreso, la Sí, imagen. sí, sí. Bueno, entonces el 30, El 30. previo al primero. 15 horas. Primero. Plaza de Mayo. Bueno, Don Ari, ¿estamos ida y vuelta o 3 minutitos? Cuando regresemos, ¿qué tenés? El tema del petróleo. ¿Qué tema Y petróleo? un proyecto Porque Unión por además la- de este El tema del lío petróleo, el internacional. impacto en los combustibles dentro del país y Sí, claro. un proyecto de Unión por la Patria para retrotraer los precios. Dicen en Europa que hay algunos países que, países-estado, subsidian para que no descontrolar no solamente el bolsillo, sino... Bueno, ayer estaba viendo un Bueno, paro de en ruralismo. Argentina hay 45 días. ¿En dónde? Claro, también. Que YPF dijo que por Que lo 45 días mantiene va a ahí. quedar Pero quieto. vale Pero 2 los lucas. precios. sin La super influir. vale 2 lucas. Y Sí, claro. Sí. llenar al Al hambriento son 80, 90 Bueno, eso lucas. generó todo el impacto ¿No? con Llenar el tanque son Sí, 80, el 90. conflicto también con el transporte público estos días. El transporte público, hablo de los de a Colectivos. pie. Y también hay unos transportadores de grano que están detenidos en Quequén. Quequén es un puerto De la ahí provincia al de Buenos lado Aires. de Necochea, es un puerto de la provincia de Buenos Aires, que aparte es un momento de cosecha gruesa. Claro. Un momento muy importante porque además es una cosecha récord y si no me actualizás, le dice el dueño del camión, no solamente el trabajador, el dueño del camión, a mí no me litro cierra, de nafta no me puedo cierran los números. trasladar. Porque multiplica lo que habíamos acordado, Ujú. ajustame y están en eso. Sí. Vamos y venimos, estamos en Diputado TV, ¿te gustó, no? Pero vamos y venimos. Dale, acá estamos.
Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, ¿cómo te va? Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Saludo a los soderos. ¿Por qué? Hoy es el día del sodero. Espectacular. Gran bebida nacional. Claro. Sodero de mi vida. ¿No? Claro. ¿Sigue vigente la figura del sodero? Sí, claro. Ahora mutó a sodero barra Bidón de agua. bidonero. sería. Bidón. Pero digo, el sifón, además del... Para el copetín, ¿no? ¿Para qué? Para ponerle burbujitas al vermú. vino. O sea, es un- No, vermú, ¿Se le chicos. pone? para asustarlo al vino, se dice. El vermú. Al vermú. ¿Albino o Albino? El Ah, nuestro al colega conocido. Al Pampan y al vino Aguirre. O Bueno, o el nacido en Albania. hace muchos años había un embón de las tantas generaciones en Paraná y el hombre tenía una sifonería y bajó Coca-Cola, fue uno de los pocos embones ricos, y bajó Coca-Cola porque necesitaba la planta. Digo, te compro la planta, vas a hacer Coca-Cola, olvídate de ser embón. Cuando vos liquides, nosotros nos quedamos. La típica de las empresas. Of course. Así se van haciendo Of enormes. course. Pero grandes fíjate y el tema grandes. de la Coca-Cola, más allá de quien le guste, no le deje de gustar. Recién un compañero, ¿por qué traigo este comentario? Me muestra un jugo que compró de marca Pindapoy. Sí. Pindapoy, digo, en la década del 60, vos ibas a Entre Ríos, casi todos los embonos son entrerrianos, y las rutas estaban llenas de mandarinas, de naranjas, ¿no? Y una de las primeras plantas que industrializó el jugo se llamaba Pindapoy, ¿cierto? Hasta que un día vino, bueno, ahora la compró el otro, el que tiene la planta que el chaqueño hace publicidad y qué sé yo. Ah, Claro, Ah, con razón. claro, exactamente.
Vamos. Vamos que venimos. Vamos que venimos. Esa es. Bueno, En algún momento querido... podría haber un proyecto para declarar de ¿Qué interés quiere? nacional la soda en sifón, ¿eh? Yo tengo 2 en casa Bueno, de recuerdo. Puede ser que ya haya. Yo tengo Puede 2. ser que ya- En casa tengo 2 de recuerdo. Hay uno... El de vidrio era Bueno, el de vidrio... superior al actual. Pero tenías que tener mucho cuidado, sobre todo, Sí. viste, porque los cajones eran de madera, caía y hacía un lío porque los vidrios te cortaban por todos lados. Los pibes no podíamos Claro, era manipularlos. Pero era rico. Al que le gusta con burbuja es otra cosa, ¿viste? Y cuando ibas a Mar del Plata tenías la soda Resorte. ¿Te acuerdas? Era agua Resorte. Están todos muy jóvenes, demasiados. Bueno, Giorgetti, todo tuyo. Dale, Vamos con el, Por favor. con el tema de, dale, que nos del interesa y proyecto mucho. de Unión por la Patria, Por favor. que tiene actualidad global, porque se debe a un proyecto de Unión por la Patria que lo que intenta es la suspensión temporal del impuesto a los combustibles para retrotraer precios en la nafta, que viene aumentando en los últimos tiempos. La iniciativa es de Guillermo Michel, justamente entrerriano, de Unión por la Patria, y lo acompañaron con su firma 14 diputados del mismo bloque, muchos de ellos del peronismo, obviamente. ¿Cuál es el objetivo? Suspender temporalmente el impuesto a los combustibles para frenar y compensar la subida de la nafta. Importante la palabra temporalmente en este pasaje de este proyecto, porque no es una suspensión, no es una eliminación del impuesto, ni tampoco una suspensión prolongada del impacto del mismo, sino que es temporal. La vigencia en la segunda placa es de hasta el 30 de junio, está estipulada en el proyecto de ley la vigencia de esta suspensión del impuesto a los combustibles, y según el impacto que calcula el proyecto del diputado Michel, tiene una reducción aproximada de 350 pesos por litro. Vos decías, Horacio, hace unos minutos que llegó en promedio a los 2.000 pesos el litro de nafta super, nafta la más común, la más económica. Esto sería un impacto que pone el precio en los valores previos a lo que viene sucediendo en Medio Oriente. El detonante, obviamente, de la presentación de este proyecto es el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz, que inició el 28 de febrero. Ya estamos entrando en el tercer mes de conflicto en Medio Oriente, que mantiene uno de los pasos fundamentales del petróleo, por donde transita el 20% del crudo global, y que es obviamente el principal conflicto, el principal tema que termina teniendo impacto económico en el mundo. Por eso esta semana hemos visto a Donald Trump interesado en que se vuelva a abrir este estrecho, porque empieza a ser el impacto económico empieza a ser cada vez más evidente y se empieza a sentir en la mayor parte de los países. ¿Qué dice el proyecto? Que la recaudación total del mes de marzo mostró que el tributo creció muy por encima de la media nacional de otros impuestos, debido al aumento de su alícuota. Obviamente, al crecer el precio, crece la recaudación. Como el precio de nafta subieron muy por encima de los índices de inflación, porque tuvo una escalada monumental la nafta, termina teniendo mucho más crecimiento de otros impuestos. Y además propone este proyecto que, para cuidar el impacto que tiene la recaudación del impuesto y la coparticipación con las provincias, que de aplicarse, el jefe de gabinete tenga la facultad de reasignar partidas presupuestarias para la pérdida de esa recaudación y distribuirlas a las provincias. Este es el proyecto de Unión por la Patria, que tiene que ver con lo que está pasando. ¿Eso es de Michel? Sí, había una cierta... ¿Michel es un hombre de masa? Exactamente. Sí, ¿no? Estuvo al frente Alguien que de la manejó aduana. aduana. Se lo ganó. Y es
uno de los voceros económicos del Frente Renovador. Ajá, ajá. ¿Es un hombre de Entre Ríos? Entre Ríos, es diputado por la provincia de Entre Ríos. Claro. Ahí en Entre Ríos sigue gobernando Frigerio. Sigue gobernando Rogelio Frigerio. Y Frigerio. Michel es uno de los que el Aspira a peronismo ser. alista como posible candidato Cada gobernador. a gobernador. Tiene un perfil alto desde que ha llegado a la Cámara de Diputados. Se ha mostrado, además, como un hombre que puede articular con bloques como Encuentro Federal o Claro. sectores de los bloques dialoguistas. ¿Terminaste con las placas? Sí, Hay una pregunta que le quiero hacer a ambos. A propósito de los liderazgos fuera del Congreso. Es decir, el señor Mitchell organiza su vida y, entre otras cosas, en un momento del día habla con Sergio Massa. sí. No es un soldado, pero forma parte de un equipo. En un momento del día Sí. intercambian ideas y proyectos. ¿Qué otro, por ejemplo, legislador o legisladora también hace lo propio con Massa? Tenemos a Cecilia Morón, el Frente Renovador. Cecilia Moró. Nombre importante. Tenemos a Ramiro Gutiérrez. Tenemos Giuliani. Ramiro Gutiérrez, hombre Diego- de Dolores, claro. Diego Giuliano, Julián. Juliano. ex ministro. también Claro. de ¿A Transporte. qué fue de transportes? Claro. Sí. ¿Qué fue? Esos son los Claro. Paso, que- Ahí está. Marcela Paso. Y entonces, y salto a otros dirigentes fuera. Galmarini, Y Sebastián Galmarini. Sebastián Galmarini que está es Galmarini, cuñado. que es Y el cuñado, que es el hermano la de la... segunda en la lista de ¿Quién candidatos dijo? a diputados, la segunda en la lista de candidatos a diputados en las últimas elecciones legislativas de 2025 fue Jimena López Jimena López. de Necochea, que justamente hablamos hace un rato, Mira, de Quequén. del puerto de Quequén, de Necochea, también es del Frente Renovador. Digo, hablando de excorpóreos, fuera del cuerpo, digo, a Macri en algún momento del día, ¿quién intercambia con Macri? Fernando de Andrés es el diputado. Andrés. Fue hombre de gabinete. Jefatura de gabinete de la ciudad. Claro, fue hombre de gabinete, claro. Ese es uno de los más cercanos a Mauricio, Mauricio Macri. en este No momento. le va quedando mucho. Cristian Ritondo supongo que también debe consultar con Mauricio Macri. ¿Te porque parece además todavía? Sí, sí. Sí, Sí, los estando en- une, Sí, sí. los unen en algunas Sí. otras cosas. Claro. Le va quedando poco. ¿Con Cristina, además de su hijo? Y ¿Quién el sector, queda del y todo el sector kirchnerismo? de la cámpora. Y está, ¿Son muchos? Como 15. son varios. Sí, son muchos. Sí. Son muchos. Tienen, Puros deben Sí, ser. sí, digo, vení para acá, anda para allá, o me parece que, bueno, Pero me parece que todo se coordina con Máximo. Claro. Ahí con se Máximo, va. y él avanza, se sienta con la mamá y habla. Otro, digo, con Casa de Gobierno, con el Poder Central, y, con, el presidente, con tanto el con el presidente de la presidente como Cámara, su hermana. El presidente de la Cámara creo que El presidente de la Cámara es oficia él, directamente de oficia nexo de con- interlocutor. Sí, de hecho tiene una silla en la mesa política. Hablando de mesa política, porque yo estaba viendo recién los títulos que iba a haber en el fin de semana seguramente una reunión de mesa política. Sí, Esa mesa política tiene pocas sillas. sí. Bueno, una de ellas es el presidente de la Cámara. Exactamente. es decir. ¿Y los provinciales, los que responden a gobernadores, juegan solos? ¿Juegan solos? Es decir, ¿responden al gobernador? ¿O en la Re- estructura vertical también dependen de estos líderes? Normalmente los espacios provinciales. Sí. Y digo, ¿cómo? No, Digo, si esta- se armaron su espacio, tienen su espacio. le digo, hago Si esta es un pregunta diputado que está para, digo, dentro- ¿cómo llegaron a... Al revés. ¿Cómo se llega a conclusiones como la reforma laboral, la ley de glaciares? Conclusiones de No cómo es votar. solamente, claro, no No. es solamente No, que el es señor un Massa, represent- Macri o Cristina le dice, acá hay otra estructura de poder. Cuando vos le preguntás a uno de estos diputados, ¿cómo vas a votar? Ahí está. Ahí me interesa. Una ley importante. ¿Cómo vas a votar? Te lo cruzas en un pasillo y le preguntás, ¿cómo vas a votar? Ah, me interesa. A ver. ¿Y Y qué son, te dice? muy transparentes, no hay nada oculto. Su alineamiento político de estos espacios es con la gobernación. ¿Por qué? Ahí está. Porque tienen Ahí está. a cargo el Ejecutivo Provincial y tienen que Depende. definir sus Ahí políticas está. Ahí está. depende. dependiendo Ahí de está. lo que el gobierno nacional, el gobierno provincial, Claro, acuerda ¿cuál es el vínculo que tiene en con el términos gobierno nacional? políticos con el gobierno Claro. nacional. Depende, porque si Ahí va. el diputado forma filas dentro de un gran espacio como Unión por la Patria, por ejemplo, Sí. muchas veces, por más que en la provincia se necesiten ciertos temas, vota alineado políticamente Con la- Digo, al el señor espacio. Martínez, Germán Con la, Martínez. salida, con la salida de los catamarqueños del bloque Unión Bueno, por en la este Patria, caso, muchas prácticamente veces sí. no quedan gobernadores que mirá. dialoguistas dentro de Unión por la Patria. No, bueno, pero la sanjuanina podría haber, mirá. digamos, la Sí, catamarca. pero no tienen un gobernador.
la catamarqueña de Unión por la Patria podría haber votado a favor de glaciares, Sí. de la modificación de glaciares, no lo hizo, digamos. Depende de cómo se van jugando. A veces, si vos estás dentro de un gran espacio político, Sí. que muchos de estos Sí, claro. representantes, que Sí, tal claro. vez tienen gobiernos provinciales, Sí, están muy dentro de fuertes, este claro, espacio, muy fuertes. se le da libertad de, digamos, Ah, de Mira. votación, Ah, mira. dependiendo el tema. Por ejemplo, Pero Germán muchas veces Martínez, no- que conduce, ¿a quién responde? Tiene que hacer equilibrio. Política. Muy difícil. Su ideología, su espacio político. Es un hombre de mucha política, ¿no? Sí, pero ha tenido que hacer mucho equilibrio y ha primado dentro Un de hombre la como patria. Rossi, que ha tuvo primado tanta cintura política. ¿A quién responde hoy, por Agustín ejemplo? Rossi. Sí. Hoy es un hombre que está muy cerca de son del mismo espacio político del peronismo de Santa Fe. Por eso, tanto de él como Germán. Martínez. Pero en Unión por la Patria ha primado durante los últimos 2 años. Ujú. Ha habido espacios que se han diferenciado en alguna votación y ha habido una decisión de tratar de no rivalizar tanto para no perder. Y un hombre bancas. como Los Valdés, catamarqueños por muchas veces- ejemplo, ¿a quién responde? Eduardo Valdés. Ah. Una buena pregunta. Yo creo que Que tiene Peronismo tanto tradicional. recorrido y tantos Periodismo- amigos. Imperialismo porteño. peronismo porteño tiene muy buen vínculo Ah. con Cristina Fernández. Aún con Alberto, Argüello, que era una todo el relación. peronismo porteño, ¿no es cierto? Sí. ¿Y huérfanos? se Huérfanos le dice, que se cortan solos. se le o dice sea- los sin tierra a los que no tienen, Ah, ¿se llaman los sin tierra? los que están en una provincia donde no responden al gobernador, por ejemplo. Ah, esto que decía recién, mirá. Son más difíciles de Son más rastrear rebeldes. a dónde más van a ir los rebeldes, votos. Sí. más rebeldes. ¿Cómo se llama esta señora que un día era una cosa y después... Hay muchos. No, sí, pero muchas. últimamente, que era senadora, Salta, Catamarca, ¿cómo se llama? Tucumán. ¿No? ¿Cómo? La de Tucumán. ¿De nombre? Ávila. No. Senadora. Era senadora, que pasó de un día para el otro. Ya me voy a acordar. Hay muchos que Bueno, hacen eso. vamos a hablar de otra Te cosa. digo, Por yo favor. me quedé pensando en lo del petróleo. Ah, mucho. Me interesa y mucho. A ver, ¿Cómo está el barril? Porque... ¿cuánto vale? ¿110? No, Sí, sí, arriba de 100. Irán acaba de sembrar de minas. Minar. Acaba Sí. de minar el subsuelo. Subsuelo no. Submarinamente. Ahí está. Porque tiene 100 metros del estrecho de Hormuz. Tiene una profundidad de 100 metros, No nada es más. tanto. No, No es el mucho. estrecho es muy angosto. Y es no 33 no es muy profundo. kilómetros así Y no muy profundo, tiene no, pero 100 muy metros. profundo. Entonces, sí, es algo muy Y fácil entonces es un tema. No, lo que yo quería decir es Apretan un que botón y Y o La- tocas y se terminó. la preocupación respecto a los combustibles tiene que ver con que A ver. desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, la nafta aumentó entre un 15 y un 20%. Acá, en Argentina. En Argentina, exactamente. Y teniendo en cuenta esto no solo por el conflicto de Medio Oriente, sino porque en ese momento se estaba dando, en todos esos meses había aumentado el impuesto al combustible líquido. Claro. Entonces, eso era una de las medidas que estaba afectando también el precio de la Tal nafta. cual. Y lo que definió la Secretaría de Energía es suspender el aumento al Sí. impuesto de combustible y además permitir que se mezcle un 15% Claro. de bioetanol para, de alguna forma, Hacerlo un poco- morigerar la Era como el situación. lechero que le ponía tema agua, es ¿viste? el Sí. tema es Además de la suspensión de 45 días de El no... tema es que se No sigue- tocarlo. no el tocar. tema es que no parece tener una resolución en el corto plazo el conflicto. No, el conflicto no. Y va a seguir. Es un rato largo. va a seguir para arriba. Dolorosamente es un rato largo porque además es un negocio universal. Es un negocio Y universal. si no, Entonces, veamos lo que sucedió con la guerra, con lo que sigue pasando con Ucrania-Rusia. Que parecía yo el también otro un día conflicto alguien me que iba a recordaba, terminar- alguien que sabe mucho sobre política internacional me recordaba, antes de la guerra, Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, que se iba a inaugurar un gasoducto que iba a ir desde Rusia por toda Europa. Presidía Alemania la señora Merkel, ya no está más. Y se iba a abaratar el valor de ese líquido, de ese combustible. Y a Estados Unidos no le convenía eso. Bueno, y de pronto la guerra. El amigo Putin cerró la canilla Ujú.
¿Y ese gasoducto está cerrado? Lamentablemente, para Estados Unidos, uno de los más beneficiosos en este conflicto viene siendo Rusia. Justamente. Claro, porque sigue y haciendo hay negocios. una gran alianza que se está formando entre India, Rusia y China. El India es famoso una de BRIC las- histórico. Es claro. una de las... Bueno, ahí hay toda una observación geopolítica de Estados Unidos con los BRICS también, Claro, ¿no? Y Claro. estas ¿Qué cosa el definiciones. poder y el contrapoder, ¿no? Exactamente. Y cuando hablábamos del tema del aumento del petróleo, bueno, no solo se transporta petróleo, sino que por el estrecho de Hormuz pasa también alimentos que van a los países del Golfo. Recordemos que son países creados. Totalmente, Que, totalmente. digamos, no tienen producción propia, por lo Tribus tanto... nómades que un día le dijeron, ¿cómo se llama usted? No, yo soy Emir. ¿Y vos? También Emir. Emir, Y, sí, Qatar. y de pronto los reunimos y le inventamos un Son unas país. ciudades, son Le hacemos son un país, le damos artificiales. identidad. Muy bueno. Pero, ¿a cambio de qué? Y bueno, ya tenían Arabia Saudita pronto. Exacto. Para custodiar justamente Exactamente, las reservas. Las reservas petroleras que justamente estaban a cargo de países grandes como Irán o Arabia Saudita. Y en ese punto, ¿qué pasa? Estados Unidos, su economía se mueve en relación a estos países Tal cual. armados del Tal Golfo, cual, tal cual. a partir de lo que Estados Unidos considera el petrodólar. 9 años duró la guerra de Irak-Irán. 9 años. Y aparte, digo, como dato suelto, que no es un tema menor. Mirá si no fue larga, ¿eh? Gobernaban los Bush. Petróleo, toda la parte del Texas, y que es tierra mexicana, pero Texas. Okay. Socios con algunos muchachos de Irak. Saddam Hussein. Y entran en el Golfo. Y es la guerra del Golfo. Saddam, la libertad. Después Saddam terminó con una soga. 9 años duró eso. Historias que van y que vienen. ¿Cómo venimos, productor? 3 minutos. Bueno. A ver, súper interesante lo... Muy interesante. lo que Aparte, sucede, escuchándolos, los efectos. más interesante. La señora Crexel va a ser embajadora ante Canadá. Va a ser embajadora. La señora Finalmente. Crexel. La señora era senadora hasta hace hoy, Diciembre. Hasta diciembre. Cambio de... hasta diciembre. Perdón. Y la proponen como embajadora. La propone como ¿De embajadora. dónde viene la senadora Crexel? Viene de Neuquén. Neuquén. Ingresó gobierno de Macri y Movimiento Popular Neuquino. Ajá. Eso era... Ella es, ¿Cómo se llamaba el movimiento? Zapac. Ella es Elías familiar. Zapac. Ella es familiar. Ella es de... familiar. De los Zapac. Ella Sí, viene claro. de una familia muy ¿Qué cosa? acomodada de La Neuquén, ¿Qué cosa la de dinastía Zapac. sirio-libanesa y de otras familias, cómo se han construido en la política? Digo, los Sadi, los Zapac. Crexel ingresa en una fórmula con Guillermo Pereira, ¿Quién que era Guillermo Pereira. Viene de un gremio. sindicato de Sí. petroleros de la Claro, Patagonia. viene de un gremio, claro. De Neuquén, sí. Y entran juntos. Entran juntos en 2013. 13. Pasaron 13 años. 13 o 15, no me acuerdo. No, 2015. Pero igual, un montón. Un montón. Un montón. Después pasa a Juntos por el Cambio, Juntos por el cambio. alianza con Patricia Bullrich. Cuando Patricia Bullrich Cuando aspiraba a ser Patricia Bullrich presidenta. aspiraba a ser presidenta. Ujú. 2000 gana Milei, 2023, quedan los 2 años que le quedan de mandato en un monobloque, sola, no, ¿Y don no se Pereira adhirió qué a la hace? Libertad Avanza. No, Pereira ya había Pereira, ¿qué hace? vencido. Se fue a su casa. Claro. Se fue No, a su casa. ya había quedado, en la segunda elección había quedado fuera. De la vida. Sí, de hecho creo que falleció hace un par de años. Sí, falleció don Sí, Pereira. sí. Bueno, lo lamento. Bueno, termina su mandato el año pasado, en diciembre, La y señora había quedado, Crexel. y había quedado en su momento, en el tratamiento de la ley bases, una supuesta filtración de que iba a ser designada embajadora Pero ¿cómo una ante la filtración? UNESCO, que no Antes sucedió. la UNESCO. Qué lindo la UNESCO. Ese A periodo mí nunca vos decís, apareció. ¿dónde te gustaría ir? A la UNESCO. Exactamente, en Em, París. Para hacerlo llano, Llano. concreto, Para fácil. la oposición lo que dice, Unión por el Justicialismo, ¿Y qué dice, dice? Crexel negoció su puesto de embajadora a cambio de ¿Qué? el voto No. en el momento donde se trataba la No. ley bases. No. Ella lo, ¿Pasan esas cosas? Sí, fue a la justicia y creo que la absolvieron, digamos. Ahora- Yo Bueno, no Canadá. leí la... yo Ahora no leí Canadá. la- A Canadá, ella Ahora Canadá.
Sí, Ella- ahora Lindo está nada. país. que Ella no niega las negociaciones políticas Claro, para el ¿viste? cargo. Te que doy, sí. me das. No, ella habló de que el gobernador, en este caso Rolando Figueroa, Uy, porque no. antes de que ella quede como embajadora, tuvo que ir a defender eso, ¿Qué te esa parece? postulación. Claro. Y ella lo que dice, a partir de las acusaciones de la oposición, es que el gobernador estaba a cargo de esas negociaciones. Ah, ya Rolando entendí, Figueroa, claro. el gobernador de Neuquén, él se pedía por desligó. mí, dice, claro, él pedía por mí. Estaba pensando quiénes ocuparon en democracia, entre otros. Bueno, un gran amigo mío, hoy dolorosamente ya falleció, Miguel Ángel Estrella, gran pianista, hombre detenido antes. Bueno, Jorge Asís. Jorge Asís fue nuestro embajador ante la UNESCO. Querido Jorge. Pero hay lindo fin de semana para vos. Ah, ¿sabes que mi novio es fanático tuyo? ¿También? ¿Nombre del fanático. amigo? Gustavo se llama. Te está mirando allá en Río Grande, en Tierra del Fuego. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Todo bien en la vida? Fanático. Se me vuelvo loco, te vio y... Mira, yo te voy a decir algo. Yo hace un montón, hace 25, 30 años, los viernes me tomaba un avión, hacía escala en Río Gallegos y hacía televisión en Ushuaia los sábados y domingos. Vos eras muy pibe. Inolvidable. Wonderful. Wonderful. Cuidá, diosa del Olimpo. No te vayas. Yo no me voy. Estás en Diputado TP. Vamos y venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores.
En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Aquí estamos reencontrándonos en la pantalla de Diputado TV, en comisión. Le mandamos un saludo nuevamente al querido José Di Mauro y a su familia. Estamos hoy el Día de la Ciencia, recordando a uno de nuestros premios Nobel como Bernardo Hussein. Y por supuesto, la familia Di Mauro, lo propio con uno de sus hijos. Le damos la bienvenida a Sebastián Adidas. Hola Sebastián, ¿cómo te va, estás? querido? ¿Todo bien, Horacio? Muy bien. ¿Te gustaba estudiar física, química en el cole? No era de mis materias predilectas. Era fácil, la verdad. a mí siempre me resultó tan Las terminé aprobando, pero muy raspando. A mí siempre. física Yo sí, me la pero llevaba química menos. siempre. Química me la llevé cuarto y quinto año. Nunca comprendí. Y me resultaba interesante, pero nunca la pude razonar. ¿Será que mi melón no da para eso? Pero me parecía apasionante, interesante, íbamos al laboratorio y todo. Pero cuando llegaba el momento de hacer las operaciones, pero bueno, sin ciencia no hay futuro. Es bárbaro, es maravilloso. Bueno, querido Adida, ¿cómo viene este Parlamento esta semana próxima? ¿Qué novedades va a haber? Hay actividades, Yo digo, después de Glaciares, está bien. Hay proyectos de... Bueno, reuniones de comisiones un montón. Yo pregunté Diga. este mediodía, esta mañana. Sí. Actividades. Sí, después de Glaciares. ¿Se activa? ¿Hay claro. un tema en el horizonte o lo próximo es el informe de gestión del jefe de gabinete, que recordemos es el 29 de abril? Claro. Y ya hay convocadas comisiones para la semana que viene. Por ejemplo, y la tienen más un tema más urgente. importante que es la aspiración del oficialismo, digamos. A ver. Que es el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Tratado de Cooperación en materia de patentes y su respectivo reglamento. Estamos hablando del acuerdo de Argentina con Estados Unidos, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Cuando estamos hablando de patentes, no son solamente patentes de laboratorio. Exactamente. No Es solo. Todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Claro, ahí está. Eso incluye esa patentes es la definición. industriales, patentes también Claro, medicinales. esa es la definición. El registro intelectual de la industria. Y para eso, como veíamos recién Sí. en pantalla, hay convocado un plenario de Relaciones Exteriores de Culto, Legislación General e Industria el día martes a las 16:30. Antes, a la 1, va a haber una reunión de pequeñas y medianas empresas, que lo único que tiene como objetivo es establecer agenda de trabajo. Relaciones y Culto y Legislación General se va a reunir a las 2 de la tarde para tratar el proyecto en revisión por el cual se aprueba el convenio sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de familia. Comercio se reúne a las 14 horas y Agricultura a las 15. Así que Es un esto tema. es martes, El tema 14. Sí. de las patentes en la industria es un tema. Hay un acuerdo que se llegó con los Estados Unidos, ¿no? Vinculado con eso. Es un acuerdo que engloba muchas cuestiones, Muchas cuestiones cuestiones. comerciales, pero Estados Unidos puso hincapié especialmente en este tema que le interesa para que Argentina esté en línea con los estándares internacionales en materia de seguridad jurídica y de previsibilidad técnica, para la innovación técnica. El tema es que todavía no ingresó el proyecto. Hay una media sanción de 1998 que Muy lejos. en el Senado, Muy lejos. que perdió estado parlamentario, Claro, no se claro. votó en la Cámara de Diputados. La tenés que reanimar, esa, claro. Sí, la idea es retomar los principios básicos. Claro. No está claro si se va a hacer un copy-paste de aquella ley o si se va a ayornar a los tiempos que corren, porque hay cuestiones que quedaron necesariamente desactualizadas. Totalmente. Hay que ver cuál es la hoja de ruta o la metodología Tal que se cual. utiliza para la construcción de este proyecto de ley, pero es el primer tema que va a estar en la agenda para abrir el recinto Mira. en el corto plazo. Me decían el corto eso plazo. altas fuentes parlamentarias del oficialismo. Sí. ¿Y eso quién lo tracciona? ¿Sabemos quién tracciona? El gobierno eso? nacional. El Sí, gobierno nacional, Ministerio ¿no? de la Cancillería y el Ministerio de Regulación han sido los que se han enfocado en esa tarea. Pego a la diputada Santillán, muy dinámica en temas internacionales. Exactamente. Recordemos que el año se inició con un viaje de una delegación de diputados, mayormente del oficialismo, a China, Claro, a visitar empresas chinas. sí. Y después de eso fue designada presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Culto. Es un lugar muy importante en la Cámara de Muy Diputados importante. porque es el miembro del oficialismo que suele estar también en las comitivas oficiales Claro, de claro. la delegación del presidente cuando hay un viaje oficial. Hablando del presidente, gobierno. el presidente anunció, o su entorno, que va a viajar a Israel por el Día de la Independencia de Israel. Sí. Está confirmado eso. Ayer
salió como versión periodística que iba, Sí, que iba a que viajar. va a porque acompañar había el- alguna duda al principio. Y es una zona Por toda la situación con que- todos los... Sí, la es zona bastante caliente. verosímil. Recordemos que Javier Milei tuvo gestos de involucramiento, Sí, no sí, de sí. involucramiento Se directo, pero sí de pronunció simpatía por con uno de los supuesto. bandos que está en disputa, Sí, que es claro. Estados Unidos y Israel. De hecho, Sí, dijo, claro. vamos a ganar la guerra, como haciéndose todo parte. eso lo sé. Y eso generó una airada reacción de la oposición que no quiere que el presidente, a partir de ciertas simpatías internacionales con referentes ideológicos de ese mismo espectro, termine involucrando a la Argentina en un conflicto geopolítico que podría llegar a tener consecuencias y exponer a la población argentina Ah, pero el presidente a va. posibles represalias. Presidente va. Bueno, pero a la chica del chocolatero. Me estabas diciendo el tema, quiero reiterar el tema de la suspensión de combustibles. Es un Pero cortito, a modo de título el para aquellos que recién proyecto nos presentado sintonizan. por Unión por la Patria para suspender El impuesto. a los combustibles y que eso retrotraiga precios a Pero más digo o menos eso los márgenes a modo de previos al- caja y recaudación, me imagino que no. Es, una no es un recaudación tema fácil importante de detenerlo que, eso. que también incluye a una discusión con los gobernadores de Claro, las provincias. porque los gobernadores viven de eso también. Sí. Es una alternativa que presenta Unión por la Patria dentro de un tema que todavía no se ha movido en comisiones, pero bueno. La oposición dejó en esta última sesión en claro, y lo va a estar comentando después Seba, que tiene los números como para, si llegado el ¿tiene caso, números? quiere movilizar algún tema, Ah, mira. si Todo el logra tiempo se consenso juega con mayoritario. eso. Es decir, tengo votos y voy donde, qué sé yo, donde veo luz. Bueno, un botón de muestra de esto tuvo que ver con todos los pedidos de apartamiento de reglamento, las mociones que se hicieron al inicio de la sesión. Claro. En todas ellas, si bien salieron rechazados porque se necesitaba una mayoría especial de las 3/4 partes por cuestiones reglamentarias, sí, pero en todas sí. ellas la oposición juntó mayorías de entre 120 y 125 votos, Sí. superando a los votos que logró reunir el oficialismo junto a sus aliados, y eso da la pauta de que si se lo propone, la oposición puede repetir ese ejercicio de construcción de mayorías que tuvo a maltraer Claro. al oficialismo durante el año pasado, cuando la oposición, ese revival del Grupo A, logró reunir consensos para sancionar leyes como la de discapacidad, Claro. la de financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, todos temas que después terminaron siendo vetadas sistemáticamente por el presidente Javier Milei, pagando un altísimo costo político. Del claro. otro lado, lo que quedó en claro es que hay un bloque uniforme del lado del oficialismo muchísimo más grande que el año Sí. pasado, que le garantiza ampliamente el tercio para sustentar Claro, cualquier veto presidencial. Claro, cual. tal cual. Bueno, a propósito y a partir de las reglas de juego, trajiste unas placas para poder entender cómo es el tema del apartamiento. Sí, tiene que ver con esto, es una cuestión reglamentaria, como estos temas. A ver, hacémela fácil, a ver. Claro, como todos estos temas que tienen que ver, como por ejemplo la interpelación a Manuel Adorni, que en estos momentos está bastante complicado por una investigación judicial en curso en el juzgado de Martínez de Giorgi por enriquecimiento personal, o supuesto enriquecimiento personal y, financiamiento opaco de todas las propiedades que fueron apareciendo, que fueron adquiridas por él y su familia. Se presentó un proyecto de ley, pero no tenía dictamen y tampoco estaba incluido en el temario de la sesión, y por esa cuestión, tanto ese proyecto como otros que vamos a estar repasando requerían o exigían las 3/4 partes de los votos de los presentes para que se pueda incorporar en el temario o en el orden del día, y de esa manera que la oposición pudiera sacar más provecho de temas que lastiman al oficialismo y al gobierno en particular. Pero así todo, la oposición logró dar una lección, si se quiere, al oficialismo, porque en todas ellas, lo adelantábamos recién junto con Marcos, logró mayorías de entre 120 y 125 votos. Esto da la pauta de que si la oposición se lo propone, podría convocar al recinto, podría pedir una sesión especial colocando todos estos temas en el temario, ¿no? Para hacer un emplazamiento de las comisiones, porque este también fue un tema que se puso sobre la mesa en el recinto, ¿no? La posibilidad que barajó la oposición de emplazar a las comisiones. Como no estaban incluidas en el temario de la sesión, si bien hubo un
un intento de Pablo Juliano para que Martín Menem accediera a poder poner en consideración estos proyectos y que se pudiera llamar a comisiones con mayoría simple por una cuestión de observancia reglamentaria. El riojano se negó a aceptar este pedido, pero la oposición tiene la posibilidad de, si se lo propone, volver sobre la carga sobre estas cuestiones que obviamente comprometen e incomodan al oficialismo. Digamos que es un mecanismo lo de convocar una sesión con el único objetivo de emplazar comisiones. Sí. Es el mecanismo de la estrategia que utilizó durante todo el año pasado para sacar estas leyes que complicaron al gobierno nacional y terminaron en veto. Claro, esto tiene que ver con que las principales comisiones sobre las cuales tienen giro y tienen que pasar este tipo de proyectos están controladas, las presidencias están manejadas por importantes referentes del oficialismo que obviamente no va a tener ningún interés en motorizar estos temas. Entonces el único recurso al que pudo apelar la oposición el año pasado, cuando los equilibrios de relación de fuerzas lo favorecían, fue el emplazamiento de las comisiones durante las sesiones, ¿no? Pero era un camino largo, tenías que convocar a la sesión, incorporarlo al temario y después poner a consideración esas mociones para aprobar el emplazamiento de las comisiones a los fines de tratar a la brevedad esos temas que, recordemos, habían sido, por ejemplo, la emergencia en discapacidad, la emergencia en salud pediátrica y la ley de financiamiento universitario, que después fueron vetados por el presidente Javier Milei. La oposición ahora tiene la oportunidad, quizás subestimó su propia capacidad porque podría haber hecho más fuerza para que estos temas fueran parte del temario de la sesión, pero pensaba que el oficialismo estaba mejor parado, ¿no?, frente a esta situación. Lo que se demostró, en definitiva, es que el oficialismo tampoco le sobra tanto. La oposición obviamente está parado en un lugar de menor fortaleza relativa en relación al año pasado, a partir de lo que fue el saldo de las elecciones de medio término el año pasado, donde el oficialismo pudo pisar más fuerte y mejoró su posición relativa dentro de este Congreso al rediseñarse el mapa de poder, pero la oposición aún así puede juntar los distintos pedazos y llegar a entre 125, quizás entusiasmarse con lograr 130 votos y logra atraer a algunos sectores que flotan entre dos polos, como podría ser el MID, que tiene algunas dudas, es un aliado natural del gobierno. Tiene que ser un tema que unifique totalmente a todos los espacios de la oposición y a algunos que están en el centro, digamos, que están incluso más cerca del oficialismo que de la misma oposición. Claro, hay que ver qué es lo que podría llegar cómo podría llegar a moverse en ese sentido innovación federal, que en general siempre va para donde soplan los vientos, en general termina recostándose sobre el oficialismo, pero frente a un escenario de crisis, de opinión pública y de daño a la imagen del gobierno, podría moverse en sentido contrario, o el MID, que también naturalmente uno lo asocia más al oficialismo, pero también se han diferenciado en algunas votaciones. Elijo Catamarca, que en este caso, en las votaciones vinculadas a Libra o a la interpelación de Adorni o a la neutralidad argentina frente al conflicto con Irán, también han acompañado a la oposición, ¿no? Elijo Catamarca es el bloque de 3 integrantes que se referencia en el gobernador Jalil, ¿no? Así que bueno, si te parece, le voy a proponer a la producción que nos ponga en pantalla cómo se fueron desmenuzando las votaciones en cada uno de estos temas, a ver si ya los tenemos a la brevedad y si no, los voy comentando. Uno tiene que ver, el primero de todos, bueno, claro, en primer lugar, tanto Lorena Pocoy como Romina de Pla pusieron en consideración una moción de apartamiento para repudiar la quita de acreditaciones a periodistas en la Casa Rosada. Logró 125 votos, recién me apuntaba Marcos antes de salir al aire, con el cual quedaron muy cerquita, ¿no?, del quórum de 129 diputados. Si se entusiasmaran, podrían llegar a convocar una reunión donde se pusiera en consideración este tema y algún otro, ¿no? Obviamente que una sesión tiene otra dimensión, otra naturaleza, y ahí el oficialismo y el gobierno va a activar resortes para boicotear una sesión opositora que le podría traer efectos adversos. Pero ese fue una primera advertencia, una primera señal de alerta que tuvo el oficialismo. Después,
tomó la palabra el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, que planteó una moción de apartamiento para la neutralidad argentina en la guerra contra Irán, y esta iniciativa terminó con 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones. Este último dato es importante, las 4 abstenciones, porque tienen que ver con los 4 diputados de la izquierda que no estaban del todo conformes con el contenido, con la redacción del proyecto, ya que ellos, el proyecto lo que hablaba era de la neutralidad del gobierno o de la diplomacia argentina en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y la izquierda se pronunció definitivamente a favor de Irán, ¿no? En contra, o sea, a favor de la derrota de Estados Unidos e Irán en esta situación bélica que está sacudiendo el tablero geopolítico internacional. Por eso ellos decían que no podían acompañar el proyecto, si bien estaban más cerca de la postura del kirchnerismo que de la postura por el rechazo, ¿no? Por eso fueron 121 votos, que podrían haber sido 125 hipotéticamente. Insistió mucho el ex titular, el ex embajador ante el Vaticano, con la idea de afirmar la paz, ¿no? Como principio rector de la diplomacia argentina. Criticó que el presidente se haya embanderado en la causa a favor de la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán, y se preguntaba, por ejemplo, ¿por qué tenemos que involucrarnos en una guerra que no es nuestra y que puede llegar a tener efectos que después podríamos lamentar? Fíjense como ustedes, fue, por ejemplo, ¿te acordás, Horacio, el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la sede del AMI? A propósito de cómo todo repercute con todo, a propósito de lo que dice Adida y lo que dice Giorgetti, vinculado con cómo repercute. En estos momentos, una información de último momento. Los aeropuertos europeos podrían quedarse sin combustible, todos los aeropuertos europeos, si no reabren en las próximas horas el estrecho de Hormuz. Los aeropuertos, estamos hablando de un continente, ¿eh? Ida, vuelta, ida, vuelta, ida y vuelta. Y en Europa... Ya hay reducción de vuelos, y esta es la información urgente de último momento. Hay aerolíneas internacionales, Delta es americana, redujeron su cantidad de vuelos, pero vuelos con banderas europeas dejarían de operar si el estrecho sigue siendo no solo controlado por Irán, porque tiene manejo, sino lo abren. Esto es un tema, ¿eh? Sí, porque la guerra en Medio Oriente disparó los costos, sí, claro, gastos teóricamente, operativos, ¿no? Los costos de logística de transporte a nivel internacional, ¿no? Exactamente. Y eso genera un desbarajuste. Entonces, en la ecuación económica te de las referías empresas. a la guerra como repercute. Claro que el odio, la violencia, ni hablar, los dos atentados aquí, si uno se manifiesta a favor, en contra, todo eso lo sabemos. Pero en la vida cotidiana es algo más que me carga 2.000 pesos en IPF, es algo más, es mucho más complejo, porque los alimentos, los traslados, que no es solamente voy a visitar a mi mamá o voy a hacer un negocio, es más complejo. Sí, por eso tiene mucho que ver, por ejemplo, el proyecto que presentó Marcos hace un rato, ¿no? Para también moderar los precios de los combustibles. También hay un proyecto presentado por Máximo Kirchner, ¿no? También con la misma intención de contener el valor a precio local. Trasladar. Lo que pasa, yo decía en el bloque anterior, en estos momentos hay una medida de fuerza de los transportadores de granos en Quequén. Quequén es un puerto cercano a Necochea, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, en la panza de la provincia de Buenos Aires. Muy importante. Y en épocas de cosecha gruesa. Y esto significa que si no le reajustan, estamos hablando de los transportistas, el dueño del camión, más grande, más chico, si no le reajustan para que le convenga, no es que es socio del señor que tiene el trigo y el maíz, se contratan mutuamente para poder ponerlo en puerto, en silo, y el grano se va. Pero si no le reajustan a esos hombres y mujeres, naturalmente, al empresario no le sirve. Y ahí en estos momentos, bueno, en un minuto trata de pegar un resumen, así podemos comprenderlo.
Sí, otra moción de apartamiento de reglamento fue planteada por la diputada nacional de Unión por la Patria y de la Cámara, Paula Penaca, para pedir la interpelación de Adorni a raíz de los hechos que son de público conocimiento. Y esa moción terminó con 124 votos afirmativos y 118 negativos. La moción fue rechazada porque necesitaba una mayoría agravada de las 3/4 partes, pero quedó la sensación de que la oposición está muy cerca de tener los votos para una hipotética futura sesión. Decía, por ejemplo, Penaca, que hay una irregularidad que es clara, hay una presunta malversación de caudales públicos y obviamente un incumplimiento de deberes de funcionario público. No lo dice el Bloque Unión por la Patria, una investigación ordenada por el fiscal Policita que está iniciada. Y ella también advirtió que se reserva el derecho de iniciar una moción de censura, ¿no?, contra el jefe de gabinete por este tema. Y por último, Horacio, antes de que pidas la tanda, también hubo una moción de apartamiento de reglamento por el caso Libra, que terminó con 125 votos positivos y 116 negativos, ¿no? Son guarismos muy parecidos a los anteriores, casi que se repite el patrón. Y Maxi Ferraro dijo que fueron 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día, ¿no?, especialmente en el bloque de Unión por la Patria, y otros diputados ya comprometidos. En las próximas semanas, advirtió Ferraro, tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación. Pedidos e informes que son dirigidos a Adorni y a la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y también un pedido de informe al presidente Javier Milei para que informe sobre los contactos que tuvo vía telefónica o por mensajería privada con Mauricio Novelli, ¿no?, el principal intermediario cripto involucrado en la trama de la supuesta criptoestafa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV, vamos y venimos. Gracias por acompañarnos. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea.
Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Claro. Aquí estamos, nos reencontramos en comisión, en Diputado TV. Gracias por acompañarnos. Me decían ambos colegas que preguntaron si hay sesión, semana más, semana menos, más allá después, naturalmente, de glaciares. ¿Y qué me comentabas? ¿Qué te dijeron? La semana que viene tenemos publicada en cartelera ya confirmada mucha actividad de comisión. Mucha reunión de comisión. Mucha reunión de comisión. Difícil que haya sesión la semana que viene. Incluso hay comisiones ya programadas para el mismo miércoles y jueves, donde se podrían desarrollar las sesiones. Pero es una semana para debatir en comisión. Hoy es 10. Hoy es 10. Hoy es 10. La semana próxima es 17, 2 semanas más, 24. Me señalaste o me anticipaste que el día 30 va a haber una movilización de la CGT, de algunos gremios. La CGT... Previo al 1 de mayo. Previo al 1 de mayo, como no quieren invadir el día de descanso por el Día del Trabajador, la movilización la hacen un día antes. La celebración, movilización por el 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Qué día cae 1 de mayo? Día de ahí lo buscamos. Lunes, martes, jueves. Pero acá por lo pronto será el 30. Este mes no tiene el 31. 30, es 30. En Plaza de Mayo también está estipulado que la CGT... La CGT. Viernes cae. ¿Primero? 1 de mayo, viernes. Y el 30 una movilización. Así que habrá un fin de semana. ¿Paro y movilización o movilización? No, paro no, movilización. Termina la actividad y saldrán quienes quieran. Habrá discurso, anticipa también. ¿Hay una misa también? Misa, una celebración religiosa también en homenaje a Papa Francisco. Será frente a la catedral, seguramente. Exactamente. Eso está en la agenda de este... Pero siendo jueves, el 30... domingo, weekend. No cambia mucho la agenda de la Cámara de Diputados en este caso. Yo tengo estos títulos, Ari. Diputado recibió al ministro de Comercio e Industrias de Panamá. Tenés una foto de eso. El ministro Julio Moltó visitó también la Cámara de Diputados. ¿Tenés lo de Panamá? Por favor. A ver. Hay un paño y con ese paño, ahí está. En este paño ahí vemos a la diputada Santillán y otros legisladores. Entendemos perfectamente bien de qué se trata. Vos fíjate que en un momento donde los pasos a diferentes océanos, bueno, el problema en estos momentos es Hormuz, naturalmente, pero el ida y vuelta del Atlántico al Pacífico a través del Istmo de Panamá, ahora Canal de Panamá, en todo el siglo XX, tuvo sus idas y vueltas, se nacionalizó en épocas y luego ahora la cuestión operativa la sigue teniendo Estados Unidos. Marcó las reglas de juego. Pero bueno, ahí se recibió al ministro Julio Moltó. En épocas de comercios internacionales ese canal es fundamental, ¿no es cierto? Claro. Es fundamental. No por casualidad también se está pensando qué hacer con el corredor bioceánico que tenemos nosotros en nuestra Patagonia, ¿no es cierto? También Estados Unidos analiza la posibilidad de cobrar peaje por el tránsito de embarcaciones en el estrecho de Hormuz, ¿no? Que funciona también como una especie de canal, un paso marítimo importantísimo, ¿no? Sí, claro. Y en esta posibilidad del Atlántico... Más, Estados Unidos ha anunciado que va a construir, y China también lo está haciendo, 2 puertos muy importantes en Perú. En esta mirada al Pacífico y con negocios frente al mundo asiático. ¿Vos tenés pendiente la columna de Leo Fredes para poder actualizar algunos temas pendientes? Por favor. La Libertad Avanza y sus bloques aliados decir, bueno, esto está contemplando mucho lo que tiene que ver con las aplicaciones, con el delivery, una nueva modalidad de trabajo, había dicho la ex ministra de Trabajo, ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, que los jóvenes también querían, estos jóvenes que son por lo general, querían esta modalidad de tener su tiempo libre, de descansar cuando querían, que hay una nueva visión de lo que es el trabajo que escapa a las 8 horas de oficina que por ahí tenía
contemplado como ideal una generación anterior, y desde La Libertad Avanza decían interpretar a estos nuevos integrantes del mercado laboral a partir de esta disponibilidad de su tiempo y de un trabajo más independiente. Ante esto, Marina Salzman, de Unión por la Patria, del subbloque del Frente Renovador, que tiene como líder a Sergio Massa, presenta un proyecto de ley para darle un marco legal a la gestión algorítmica del trabajo en plataformas digitales, que busca garantizar mayor transparencia, apuntar a los derechos laborales y a la supervisión estatal. En base a ese objetivo, la diputada que firma el proyecto, junto a algunos de sus compañeros del sector interno de Unión por la Patria, dice que tiene que haber una transparencia algorítmica. Acá se basa en que las plataformas, las empresas multinacionales que dan tanto lo que tiene que ver con, fundamentalmente, delivery de comida y con lo que es cuestión de viajes y de aplicaciones para trasladarse de un lugar a otro, tienen un algoritmo que le marca al trabajador, al sujeto que decide trabajar mediante estas aplicaciones. No sabemos bien cómo definirlo porque no es empleado, entonces claro. Entramos en esto de buscarle la definición. Hay como una tabla que da ese algoritmo y que de acuerdo a esa tabla el trabajador tiene más o menos trabajo, le llegan más pedidos, le llegan menos. Hay como una especie de ranking que según el desempeño que va teniendo tiene mayores premios o no. Bueno, en esto es donde quiere legislar la diputada nacional. ¿Qué busca? Esta transparencia obliga a las empresas a explicar cómo funcionan los sistemas que toman decisiones sobre los trabajadores. Es justamente lo que estoy diciendo. Que el trabajador pueda ver un poco cómo es el premio y el castigo y de dónde surge y cómo se forma esa tabla para saber cómo está posicionado, si le tocan más, menos viajes, llevar más o menos productos y tener una idea de en qué parámetros basarse. Una gobernanza colectiva, esto justamente tiene que ver con que también tengan participación de alguna manera las empresas y los trabajadores en lo que es esta toma de decisiones, o que haya una especie de un consejo o algún organismo intermedio que lo pueda consensuar, y un derecho a la información algorítmica que le llaman, donde las empresas deberán informar de manera clara y comprensible cómo se asignan los pedidos o viajes, que es lo que estoy diciendo. Hay una especie de ocultamiento, si un empleado lo quiere saber, no lo tiene muy claro, entonces, bueno, que estén sobre la mesa a partir de una serie de requisitos que pone la diputada en el detalle del proyecto, cómo tiene que llevarse adelante ese punto. Se busca ver qué variables determinan los ingresos, qué criterios pueden generar suspensiones o bloqueos, porque esto también les molesta mucho a los trabajadores de aplicaciones que de pronto se encuentran con una suspensión o con un bloqueo para trabajar y no saben por qué. Claro. Entonces no saben de dónde surge, cuál es el dato, quién los calificó mal, por qué, no tienen forma de decir, bueno, si dicen que yo hice mal este viaje o que no lo tomé en el caso de ser de alguna plataforma de viaje, que le den la posibilidad de cuestionarlo o alguna forma legal de poder comprobar que no es así como se lo calificó. Entonces, dependen pura y exclusivamente del algoritmo que pone la empresa. Y también qué datos personales se utilizan y con qué finalidad para poder avanzar en la distribución del trabajo de las plataformas. Y algo muy importante, y que lo ponía de relieve la diputada cuando hablábamos antes de la presentación del proyecto, nos decía, es importante la portabilidad del historial digital. Vos hoy te vas de una empresa, te dan un certificado de trabajo, vas a otra y lo presentás, además de, bueno, si la salida fue en buenos términos, está el contacto, que le pidan a una empresa, si dígame a quién llamo, con quién hablo, y se buscan las famosas referencias laborales. Un trabajador que anda en bicicleta, en moto, repartiendo comida, o alguien que hace las 3 o 4 aplicaciones que hay de viajes en auto, se va de un lugar y no tiene mucho que llevar al otro. Decir, sí, yo hice tal trabajo, pero ahí se termina. No hay un certificado porque no se trata de este trabajo en relación de dependencia. Entonces, hay una portabilidad del historial digital, que tiene que ver con que la empresa a la que les prestó servicios tiene que hacer como una especie de planilla o de dar una comprobación de decir, bueno, hizo esto, trabajó de tal manera, tuvo tal puntuación, fue un buen empleado, fue un buen trabajador, no, bueno, y a partir de allí hay como una especie de presentación para que pueda llevar a su nuevo trabajo.
Propone la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires que exista un registro nacional de plataformas digitales. Me crucé en el pasillo con un diputado de La Libertad Avanza, le digo, ¿están proponiendo un registro nacional de plataformas digitales? No, de ninguna manera. El Estado metiéndose en la relación de las empresas multinacionales con este trabajador, no va. La Libertad Avanza desde ya dice que no. Claro, era Punto principal, porque el que de prever. desde la Libertad Avanza ya dijeron no. Estado no, que no haya registro nacional, que no haya consejo que supervise, no queremos nada de esto. Privados con privados, el Estado al costado. Auditorías a los algoritmos permitirán evaluar el funcionamiento de los sistemas automatizados utilizados por las plataformas. Esto es que se pueda poner algún sistema de contralor, algún sistema de auditoría que lo pueden implementar desde este consejo que se pretende crear o desde alguna organización intermedia para ver cuál es la fórmula que toman los algoritmos para darle más o menos trabajo a alguien que pretende llevar adelante estas actividades. Bueno, este proyecto de Marina Salman sobre la mesa y hay que ver cómo continúa el debate. Ahí está José. Avanza y su bloque aliado decir, bueno, por el Día de la esto Ciencia hoy, está contemplando mucho lo que... Bueno, hay una novedad y es precisamente Giorgetti que te la cuenta, que tienen que ver cuando le preguntamos cuáles son las nuevas acciones dentro del Parlamento. Giorgetti cuenta. A ver, cuenta nuestro colega y amigo cronista parlamentario David Cayón que la semana que viene va a ingresar el proyecto del Ejecutivo por la reforma electoral. Ah, mira. Es uno de los proyectos reformistas que se había planteado el Gobierno Nacional para este año parlamentario. ¿Y qué significaría la reforma electoral? Se viene hablando de una posible reforma electoral que lo más fuerte que podría incluir sería la eliminación definitiva de las PASO. Recordemos que las PASO no fuimos a votar en primarias en 2025 porque hubo una suspensión en una ley del Congreso. La suspendió por el periodo de elecciones del 2025, de las legislativas. Pero para el 2027 vuelven a aparecer las primarias presidenciales, en este caso, y también de legisladores nacionales. Bueno, la intención del oficialismo sería discutir la eliminación definitiva de las primarias. Que es que vayamos directamente a votar en una sola tanda, en caso de haber un ganador, si no balotaje, y que cada uno de los espacios políticos resuelvan sus candidatos aparte. A ver, Adrián. No, digo, dentro del oficialismo se ordena mucho más fácil la cuestión de la interna porque el poder está concentrado en el vértice superior de la pirámide, donde se ubica el presidente Javier Milei, y de ahí para abajo se ordena la oferta electoral. Pero, ¿qué pasa con la oposición? Ahí hay preocupación, ¿no? Porque el peronismo está en un proceso de reordenamiento donde está buscando que emerja un liderazgo. Hay algunos asomos por parte de Axel Kicillof, pero hay sectores todavía que muestran desconfianza. Hoy alguien y tiró que había con 5 candidatos por parte de la oposición, al menos más cercanos al peronismo, que era Kicillof, Massa, Uñac, para que me falta algunos más. Sí, están circulando. Sí, la verdad que la única propuesta seria y firme por el momento es el de Axel Kicillof, es el que están midiendo las encuestas. Claro. Y después aparecen algunas propuestas alternativas, pero es para sentarlo a negociar a Kicillof. Hasta ahora no apareció ningún outsider ni ninguno por dentro del sistema que le pueda hacer sombra, porque se ha hablado de Uñac con el auspicio del kirchnerismo y armaron interna ahí, pero no parece ser algo tan fuerte. Pero también el PRO, la Unión Cívica Radical tienen que decir qué van a hacer, y si no van a apoyar dentro de la misma alianza al oficialismo, tienen que pensar algún mecanismo para la resolución de sus internas, ¿no? El radicalismo está muy debilitado, no tiene muy desdibujado. No tiene representación. Y sin embargo tiene gobernadores fuertes. Por ejemplo. Y tiene a Maximiliano Puyaro en Santa Fe, una de las 3 provincias con mayor cantidad de votantes, con ciudades como Rosario y las mismas Santa Fe capital. Y él aspira tiene a al algo gobernador más. del Chaco, tiene al gobernador de Jujuy, o sea, tiene mandatarios provinciales. Claro, muchos de ellos terminan haciendo alianzas parlamentarias con el gobierno nacional. Primero porque necesitan partidas y esas cosas, claro. Y muchos de sus legisladores terminan dentro de los bloques de la Libertad Avanza. Claro. Sí, pero está totalmente dividido el radicalismo, porque tenés una expresión orgánica, oficial, que es la que preside en este momento el partido, un desconocido, un joven intendente
de una localidad de Santa Fe que se llama Chiarella, que puso al partido dentro de la órbita de Provincias Unidas, y ahí también orbita Martín Lustó como figura preponderante. ¿Qué cosa? Lustó no tiene repercusión popular. Él intenta por todos lados. No, pero... intentó, terminó siendo una figura... Su objetivo siempre fue la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero nunca trascendió de más allá. No de... le pasa nada en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no mueve tanto el amperímetro. En la ciudad de Buenos Aires sigue siendo una referencia, pero siempre como tercero en discordia. Finalmente es el oficialismo del PRO junto con la Libertad Avanza. Hay que ver cómo se reconfigura eso. Y como primera alternativa aparece el peronismo y sus aliados del progresismo. Santoro, que ya no lo veo tanto. ¿A Santoro? Esta semana estuvo, si no fue ayer, fue antes de ayer, estuvo reunido con la diputada Natalia de la Sota. Se mostró tomando un café y hablando ¿Quieren juntos hacer algo? Sí, por lo menos ambos... por una cuestión generacional más o menos publicaron el mismo mensaje en redes, como diciendo la necesidad de dialogar y está bien. Horacio, son conversaciones todavía muy en estado embrionario, pero que insinúan una búsqueda de generar un frente anti-Milei, ¿no? También lo vimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunido, o trascendió de esa manera, porque no hay foto. ¿Con quién? Con dos ex integrantes, importantes integrantes además del PRO, como Emilio Monzó y Nicolás Mazot. Ellos están más referenciados con un espacio de centro-derecha, te diría. Pero Axel Kicillof, ¿no? El gobernador está con una idea de ampliar lo más posible el frente electoral para tener chances de llegar con un volumen. Yo digo, acá en la Argentina el tema del prejuicio del centro-derecha. Lula es un hombre muy fuerte y ahora va a pelear su cuarto mandato. Pero ha negociado con lo más núcleo de San Pablo. Sí. El establishment de San Pablo, sí. Negoció y el hombre gobierna. Se ponen sobre la mesa, yo necesito esto. Y es el ejemplo que suele tirar. Y San Pablo te dice, yo necesito esto. Bueno, trabajemos. Bueno, Pichetto se reunió también con Cristina Fernández de Kirchner en el departamento donde ella, la expresidenta, está cumpliendo su condena de forma domiciliaria. También tiene que ver con el regreso de una persona que trabajó en la vereda contraria a Cristina por lo menos desde el 2019 hasta el 2023. De hecho, fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en el 2019. Y bueno, ahora aparece... Nunca tuvo en su provincia él aspiró a ser gobernador y no tuvo resultados. No, nunca levantó vuelo, no es una persona que le vaya a aportar votos. Él quiso ser gobernador de su provincia. Sí. En Río Negro. Y no pasó nada. Estuvo cerca, dicen muchos, en los pasillos, algo que no se puede verificar, que de ahí radica el enojo a una supuesta falta de apoyo en esa... No sé, es que lo dejaron solo. Ya es una historia vieja. Bueno, pero digo, hombres que han tenido y tienen aún protagonismo como Rossi. Que fue un hombre clave dentro de la bancada, etcétera. Intentó ser gobernador y los resultados no le fueron favorables tampoco. Que muchas veces los referentes que son muy representativos en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación, a veces no pasa tanto. Después van al territorio y no tienen una referencialidad que sea reconocida o valorada por la ciudadanía. Mirá que ha tenido mucha gestión, fue ministro de Defensa. Acá en la Cámara de Diputados ha hecho un trabajo importante que hace ahora Martínez, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, distinta suerte ha tenido Capitanich, que sí ha logrado revalidar quizás ese reconocimiento que tuvo en lugares e instituciones del Estado Nacional, habiendo sido, por ejemplo, jefe de gabinete, pero fue gobernador en 2 oportunidades, fue intendente en Resistencia. Hay personas que logran trasvasar el reconocimiento que tienen a nivel nacional, pero también tener un lugar de reconocimiento institucional en sus provincias. Bueno, que tengamos un buen fin de semana. Bueno, Horacio, lo mismo digo. Para todos. Y todas. Exactamente. Y vos no te vayas. Que tengas un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos, no te vayas. Estás en Diputado TV. Chao.